Pues reciba un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí integrados. Veo yo en el chat que ya hay pues gente que normalmente antes no estaba. Pues damos una cordial bendición a todos los que están aquí integrados, a los que tienen poquito tiempo o que se están integrando de primera vez. Pues reciba muchas bendiciones, mi hermano. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí. Pues damos saludos a todas las naciones aquí integradas. Pues sabemos que hay gente de distintos países, distintos lugares. Pues reciba grande bendición, mi hermano, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Y el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, yo lo he titulado Las 5 solas en Juan. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos auxilie y nos dé esa dirección correcta para poder compartir su palabra. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Agradecemos, Señor, tu grande amor y misericordia, y te pedimos, Señor, que tú nos des esa sensibilidad para poder escuchar tu voz, para ser, Señor, gratos delante de ti, y que podamos, Señor, pues seguir, atender, Señor, la dirección, Señor, tuya, para que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que están oyendo y habrán de oír. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Ponemos en tus manos, Señor, los medios técnicos, tecnológicos, para que todo salga bien, Señor, sin ningún tipo de interrupción. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos, qué bueno que están aquí, reunidos aquí todos ustedes. Y el tema es las 5 solas en Juan. Y bueno, esto pues esto es debido a raíz de que hemos estado compartiendo la doctrina básica. Primero entramos por un recorrido histórico acerca de los distintos tipos de Biblia, desde la Septuaginta, la Biblia del Oso, y después tocamos la parte de lo que es la Reforma. Y bueno, a raíz de todo esto, pues salen más cosas, Dios nos bendice más con enseñanzas que están ahí vertidas en su palabra. Y hoy voy a ver las 5 solas que están en el Evangelio de Juan. Y pues simplemente para entrar en tema, recordando un poquito lo que eran las 5 solas, recordemos que cuando entró la famosa Reforma, la Reforma fue un cambio radical. Fue un cambio completo y absoluto acerca de lo que es el estudio de la Biblia, el conocimiento de la palabra, de las Escrituras, de la doctrina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Fue un cambio completamente radical. Hablamos de 1000 años de la Edad Media, periodo de 1000 años en los cuales de alguna manera la Biblia estuvo, vamos a decir, contenida, guardada por lo que es el papado en ese tiempo. De hecho, en esos 1000 años, pues no hubo ningún tipo de traducción histórica. Empezamos con la Vulgata Latina, poco antes de entrar en el periodo de la Edad Media, y al final de la Edad Media, pues empezaron ya las traducciones por Martín Lutero, por Casiodoro de Reina, etcétera, etcétera. Y es interesante porque una vez entrando ya en la Reforma, pues eso devino en un cambio radical en el mundo y en las naciones. Tan es así que
las principales naciones del mundo hoy en cuanto a cultura, educación, calidad de vida, son las que abrazaron la Reforma. Sus constituciones de alguna manera están inspiradas en la Biblia. Y eso pues hizo un cambio radical que hoy en día se refleja el haber abrazado pues la Biblia, el haber abrazado todo lo que implicó la Reforma. Y bueno, para entrar en tema, estamos hablando que de alguna manera la espina, la columna vertebral de todo lo que implica la Reforma, pues no es más que la Biblia y lo que está contenido en ella. Y ya los autores, los estudiosos de la Reforma, de alguna manera resumieron todo lo que es la doctrina, la teología de la Reforma en 5 cosas que se les conocen como las 5 solas, hablando en el término latín. Las 5 solas, y estamos hablando de sola gracia, sola fide, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios gloria. Y que de alguna manera esto refleja, vamos a decir, la esencia, el contenido, el resumen de lo que fue la Reforma, pero que al final no es más que 5 características fundamentales, pilares de lo que es la doctrina cristiana. Darle solamente a Dios la gloria, solamente conocer, estudiar la Escritura, beber de lo que nos enseña ahí. Cristo es el único autor de la salvación de los hombres y por su gracia, pues nosotros tenemos salvación a través de la fe que depositamos en Él. Y déjeme empezar con este breve resumen porque ya después tengo yo que hablar de las 5 solas que me encontré en el Evangelio de Juan. Y nada más para que no quede, que quede el pie de imprenta, cuando hablamos de solo gracia, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, pues aquí está claro, la salvación pues es un don de Dios, es un regalo que se le otorga al pecador, pero que se recibe esta salvación por su gracia, por su misericordia, por su bendición, inmerecidamente, gracias a ese regalo, a esa bendición, a esa gracia que derrama sobre de nosotros, pues recibimos de parte de Dios todo tipo de bendición y también la salvación. Solo fe, dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, lo único que nos pide Dios para acercarnos y introducirnos en su presencia, en su reino, pues es la fe que depositamos en Él. La creencia que tenemos en Él y de las cosas maravillosas, imposibles que Dios hará para con nosotros. Romanos 3:28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Yo sé que tal vez estos conceptos, para muchos de los que me están escuchando, pues son conceptos básicos, son conceptos simples, son fundamentos que nosotros en nuestra vida cristiana pues debemos de tener. Y es básicamente con lo que empezamos en ocasiones pues nuestra vida cristiana, aprender estos fundamentos, este cimiento
para entrar en esa vida cristiana. Pero bueno, siempre conviene traer a memoria y recordarlos y repasarlos porque los tenemos que vivir. Y si hablamos de solo Cristo, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el único que nos da salvación, el único que nos da la vida eterna, el único que nos da la restauración, que nos da todo lo que tenemos, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario para darnos el perdón de pecado, la vida eterna, lo que implica la salvación. Solamente Cristo, nadie más. A Él es toda gloria y toda honra. Y obviamente que todo esto lo aprendemos y es lo que hacemos pues todas las semanas, todos los días, en las distintas reuniones que tenemos, en que nos juntamos, pues es a través de la Escritura. Nuestra fuente de donde nosotros nos alimentamos, de donde nosotros bebemos, lo que nosotros estudiamos, pues es simplemente la Escritura. Ahí viene toda la enseñanza, todo el alimento que nosotros necesitamos. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, pues es la Escritura la que nos revela, la que nos muestra la obra redentora, salvífica de nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene todo lo que nosotros aprendemos y enseñamos. Y qué tan vasta, qué tan grande es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que semana a semana en las distintas reuniones que tenemos, pues siempre estamos predicando, compartiendo, enseñando de la palabra de una forma o de otra. Es tan ampliamente grande, tan profunda y a la vez tan fácil que no nos basta, no nos alcanza toda una vida para aprender y saber de la palabra, de la Escritura. Dice la segunda carta a Timoteo 3:16, adelante: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, pues ahí están parte de los beneficios de la palabra. Nos reprende, nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia. Y bueno, pues obviamente que al final, pues nuestro único objeto de adoración, de alabanza y de gloria, pues es Dios. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros estamos escogidos, estamos hechos, ¿para qué? Para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarle, para adorarle. Solamente Él es toda gloria y toda honra. Nuestros cantos, nuestros devocionales, nuestras expresiones de júbilo, de agradecimiento, pues es para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. Para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, bueno, esto es básicamente un pequeño resumen, introducción, porque esto fue la columna vertebral de la Reforma y que se le conoce como las 5 solas. Y este es un breve introducción y un breve resumen. Pero ya entrando un poco ya más en tema, ahora que estamos estudiando todo esto, es interesante porque cuando yo estaba leyendo el Evangelio de Juan, me encontré 5 cincos. Fíjese qué curioso. Específicamente 5 cincos. De hecho, la palabra 5 en el Evangelio de Juan aparece en 5 versículos. Y yo viendo esto dije, caray,
Yo no creo que todo esto sea simplemente una mera casualidad, un accidente, sino que yo creo que siempre de parte de Dios hay una aportación, hay una enseñanza, hay algo que Dios nos quiere mostrar, que nos quiere enseñar. Y es interesante porque en la lectura de Juan, el Evangelio de Juan, pues me encontré estos 5 y yo dije, ¿será que en estos 5 de alguna manera, en estos pasajes donde aparecerán las 5 solas? Juan 4:18 dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y este es el primer 5 que aparece en el Evangelio de Juan. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ahorita nada más vamos a leerlos, después vamos a desarrollarlos. Juan capítulo 5, versículo 2, dice, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. Y este es el segundo 5 que aparece en Juan, acerca de la mención del estanque que tiene 5 pórticos. Vamos a ver el tercer 5. Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Y este es el tercer 5 que aparece, y aparece en el contexto de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dentro de este mismo contexto, vamos a ver el cuarto 5. Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Cuarto 5. Estamos hablando de 5,000 personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo hace que se recuesten en un lugar que había mucha hierba. Y más adelantito, Juan capítulo 6, versículo 13, el quinto 5, lo que recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y entonces, pues aquí está el contexto, que aún después de la multiplicación de los panes y de los peces, pues quedó para que se llenara 12 cestas, 12 canastas. Y es interesante porque en el Evangelio de Juan son los únicos 5 que aparecen en el Evangelio de Juan. Tú puedes buscarlo, tú puedes leerlo. Hoy, gracias a Dios, pues es de alguna manera muy fácil encontrar cuántos 5 ya con todas las aplicaciones que hay. Las Biblias electrónicas, tú nomás le das buscar la palabra 5 y en automático te hace una búsqueda muy rápida. Y es interesante porque nada más aparecen 5 en el Evangelio de Juan. Y entonces, esto a mí me llamaba mucho la atención porque, bueno, como tengo muy presente, muy fresco todo lo que hemos estado estudiando en la doctrina, pues Dios de alguna manera va mostrando cosas, va enseñando más cosas, nos va mostrando más y mi hermano, pues esto pues nunca se acaba. Siempre hay algo más, siempre hay algo que conocer, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, algo diferente. Entonces es precioso cómo Dios muestra, cómo Dios da, cómo Dios añade. Ahora, la pregunta es, ¿y qué implica estos 5 en el Evangelio de Juan? ¿Qué implica estos 5? Porque recuerdo, lo compartimos ya hace mucho tiempo, de hecho hicimos un
recordatorio breve el miércoles anterior. Cuando hablamos de los pequeños, hay una enseñanza que se llama ahí, que está ahí en el internet, que se llama el poder de los pequeños. El poder de los pequeños. Y es interesante porque cuando hablamos de los pequeños, a los pequeños Dios les da 5 veces. Recuerdo, por ejemplo, hablando de Benjamín, el más pequeño de la familia de Israel, el más pequeño, el último, el Benjamín. Cuando Benjamín es recibido por José, su hermano, que fueron a Egipto, pues José a este Benjamín, cuando lo sienta en la mesa, le da 5 porciones más de alimento en comparación con todos sus hermanos. A él le dieron 5 veces más. Cuando hablamos del mismo Benjamín, ya cuando se despide para traer a su padre, a este Benjamín le dan 5 vestiduras. Entonces ese es el segundo 5. Cuando hablamos de David, que es otro pequeño, estamos hablando que David, a él recogió 5 piedras lisas del río. Y es interesante porque en la Biblia se menciona 5 gigantes en esa época de David. O sea, efectivamente David peleó contra Goliat, pero aparte de Goliat había otros 4 gigantes. Y entonces entendemos que en la mente de David no nada más era enfrentar a Goliat, sino enfrentar a los otros 4. En total 5 gigantes, y por eso es que tomó del río 5 piedras. Pero al final a David, el pequeño, el más chico, le dieron estas 5 piedras de parte de Dios. Y cuando hablamos de otro pequeño, que se llama Pablo, Pablo significa pequeño, y él mismo se dice el más pequeño de todos los apóstoles. Es interesante porque Pablo dijo en una ocasión: 5 palabras prefiero hablar delante de ustedes que 10,000 palabras en lengua extraña. Entonces él con 5 palabras tenía para poner de cabeza a la iglesia. Y mismo Pablo expresa que en 5 ocasiones él había sido azotado. En 5 ocasiones él había sido azotado, 40 veces menos 1. Entonces, es interesante porque a los pequeños les dan 5 veces más. Bueno, simplemente este es un recordatorio. Puede ver el tema ahí en internet, el poder de los pequeños. Porque hoy en día Dios a estos pequeños los va a levantar, los va a potenciar, les va a dar esta gracia, esta misericordia, esta capacidad 5 veces más. Bueno, y es en este contexto donde, bueno, estábamos hablando de las 5 solas, la columna vertebral de la Reforma: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo gloria a Dios, que es la columna vertebral del lenguaje central de la Biblia. Y entonces aparecen estos 5 en Juan, y este es el primero. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y eso has dicho con verdad. Y es interesante porque, bueno, de cada uno de estos versículos podemos hacer una pequeña disertación, podemos hacer una pequeña exposición de las implicaciones, porque si hablamos aquí de 5 maridos, pues podemos hablar de 5 coberturas. Esta mujer estuvo bajo cobertura de 5 hombres. Ya el sexto ya no era su marido, entonces ya no había de alguna manera una cobertura como tal, legal, aprobada, permitida. Ahora, ¿qué pasó para que estos maridos dejaran de ser maridos? No sabemos si hubo divorcio, si se murieron, si se separaron. La Biblia no especifica. Pero el chiste es que 5 maridos había tenido. El siguiente 5, estamos hablando de el que aparece en Jerusalén, en las puertas de las ovejas, y esta es la sanación del paralítico que está en la fuente de Betesda, y que la fuente de Betesda estaba compuesta por estos 5
pórticos. Los 5 panes que aparecen en la multiplicación, los 5,000 hombres que son alimentados y las 5 cestas, las 12 cestas, después de que viene la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces y sobran 12 cestas. Ahora, voy a tratar de mostrarles dentro de este contexto las 5 solas. Y vamos a empezar con el pasaje de cuando nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con la mujer samaritana. Voy a tratar de ejemplificarles, de mostrarles cómo aparecen ahí. Juan capítulo 4 versículo 3 dice: salió de Judea. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Simplemente para que se puedan ubicar, para que usted se pueda ubicar, usted ve aquí, en este caso, la ciudad de Judea, al sur de Israel, y al norte está la región de Galilea. Aquí está. De hecho, ahí alcanza a ver el famoso mar de Galilea, que es a semejanza de una arpa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues tuvo la intención, no la intención, la decisión, estando en Judea, ir hasta Galilea. Pero pues no era un viaje pequeño, no era un viaje cómodo, era una grande distancia, era recorrer desde el norte hasta el sur, pues toda la región de Israel, desde Judea hasta Galilea. Entonces dice aquí, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y dice ahí, y tenía que pasar por Samaria. Y ya usted ve aquí ve que entre Judea y Galilea, pues está Samaria. Entonces él tenía que hacer una escala en Samaria. O sea, tenía que pasar forzosamente por Samaria. Tenía que llegar a Samaria. Independientemente que ya su objetivo principal era llegar a Galilea, dice, antes de llegar a Galilea, pues tengo que llegar a Samaria. Tengo que pasar por Samaria. Y dice ahí, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo. Y entonces, pues al final, está claro que llegó aquí a Samaria. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le era necesario llegar a Samaria? ¿Por qué tenía que pasar a Samaria? ¿Por qué forzosamente antes de llegar a Galilea, tenía que hacer una escala en Samaria? O sea, él ya tenía en su corazón, en su mente, él ya sabía que tenía que llegar a Samaria. Tenía que hacer forzosamente una escala en Samaria. Tenía que hacer una visita a Samaria. Él ya sabía. Él ya conocía. Ya sabía de alguna... Pues estamos hablando que es nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y qué tenía que llegar a hacer a Samaria? ¿Por qué era que tenía que pasar a Samaria? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? ¿Qué es lo que iba a pasar allí en Samaria? ¿A quién tenía que visitar? ¿A quién tenía que conocer? ¿O qué es lo que iba a hacer? Y bueno, si usted recuerda la lectura de este pasaje, porque no es desconocido, pues tuvo un encuentro con la famosa mujer samaritana. Esta mujer que salió a sacar agua del pozo de Jacob. Y dice la escritura que era como la hora sexta. Algo así más o menos como las 12 del día. Y entonces llegó a esta ciudad llamada Sicar,
en la región de Samaria. De hecho, por aquí se alcanza a ver la ciudad de Sicar, en esta región que se llama Samaria. Y que por cierto, la palabra Sicar significa embriagados, emborrachados, gente que... Eso es lo que simboliza Sicar. Embriagados, emborrachados, intoxicados. Entonces, hay que preguntarse, ¿y por qué le habrán puesto por nombre a esa ciudad Sicar? ¿Será porque de alguna manera representa parte de las características de los habitantes de ahí? Gente que vivía intoxicada, ebria, emborrachada, etcétera, etcétera. Entonces, pues entendemos que tal vez la situación ahí no era una situación muy benigna, tan solo por el significado del nombre. Y ahí es donde se encontró a la mujer samaritana. Cuando esta mujer sale a sacar agua del pozo de Jacob, es donde la encuentra exactamente ahí, en el pozo, y le dice, dame de beber. Y ahí se establece una plática. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenía que llegar a Samaria? Pues es obvio. Tenía que llegar a Samaria porque esta mujer samaritana tenía que tener un encuentro con Dios. Tenía que tener una relación con Dios. Tenía que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tenía que llegar la salvación a esta mujer. Tenía que llegar el perdón de pecados. Tenía que llegar el cambio de vida. Obviamente que esta mujer, yo no creo que haya sido una mujer de muy buena reputación, por una simple y sencilla razón. Es una mujer que 5 maridos había tenido y el sexto no era su marido. Entonces, obviamente que esta mujer, pues así como que una buena reputación no tenía. Y si estamos hablando que 5 maridos y el sexto ya ni siquiera era su marido, y estamos hablando que Sicar es la ciudad de los intoxicados o de los embriagados, pues obviamente que habla de una situación de pecado, habla de una situación de estar apartados de Dios, de la presencia de Dios. Pues Dios, por su infinita misericordia, por su infinita gracia, porque por gracia sois salvos, aquí está la primera sola, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su perdón, tenía que pasar a Samaria. ¿Por qué? Porque tenía que darle a conocer a esta mujer el evangelio, la salvación, el perdón, la vida eterna, la restauración de su relación con Dios, su restauración de su vida personal. Y al final tenía que conocer, si me permite la expresión, permítame la expresión, tenía que conocer al sexto varón, al séptimo varón, porque 5 tenía casados y el sexto ya no era su marido, pero tuvo que llegar el séptimo, que se llama Jesucristo, que se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, que se llama el Dios del universo. Entonces, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su perdón, es que por eso le era necesario, así dice otras versiones, le era necesario pasar por Samaria. Quería llegar a Samaria porque por la gracia que Dios quería derramar en esta mujer. Quería derramar esa gracia, otorgarle ese regalo, esa bendición de tener una restauración de su vida, de su persona, de su familia. Y no nada más para ella, porque después llegó la restauración y la sanidad para los demás hombres de Samaria. Tan es así que le piden a Jesucristo que se quede 2 días en Samaria. Pero esto fue solamente por su gracia. Este regalo inmerecido en el cual Dios visita a esta mujer y Dios visita a la gente de Samaria, a los samaritanos, que a ojos de los demás no había tratos entre judíos y samaritanos. Los judíos, de donde él venía, de la región de Judea, porque él venía ahí, salió de Judea, los de Judea no querían a los samaritanos. Había de alguna manera ahí
¿cómo se decir? Asperezas entre unos y otros por cuestión de doctrina. Los de Judea se sentían de más alto rango, de más alta capacidad, etcétera, etcétera. Bueno, habría que especificar exactamente por qué es que no había trato, pero no se llevaban, no se querían. Entonces, a ojo de los de Judea, de los judíos, pues eran como ciudadanos de segunda clase, estos samaritanos. Pues a esos fue por su gracia y su misericordia. Ahora, ¿qué más ocurrió? Juan 4:16, y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Ajá. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Ajá. Y más adelante, ya una vez a esta mujer pecadora, a esta mujer apartada de la presencia de Dios, a esta mujer viviendo una vida ligera, 5 maridos, 6º que no es su marido, en la ciudad de los intoxicados o emborrachados, a esta mujer de pecado le llegó la salvación. Y dice aquí, porque dice más adelante, ya una vez que tiene el encuentro nuestro Señor Jesucristo con esta mujer, y dice, y decían a la mujer, ¿qué tanto fue el impacto de esta mujer? ¿Qué tanto fue el impacto de esta mujer? Que después se va a la región de Sicar, bueno, a la ciudad de Sicar, y comenta que había tenido un encuentro. Y comenta que había tenido un encuentro con uno que se decía el Mesías. Y estos después regresan a conocer a ese Mesías, a ese Salvador, y expresan esta frase. Dice aquí, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo que nos da la salvación, lo que nos da el perdón de pecado, lo que nos otorga esa bendición es depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió ahí porque todos estos personajes, tanto la mujer samaritana y los demás hombres que vinieron posteriormente, declararon que Jesucristo es verdaderamente el Salvador del mundo. Este es el Salvador de mi vida, este es el Salvador de mi persona, este es el Salvador de Israel, y no nada más de Israel, el Salvador del mundo. Ellos todavía se fueron más amplio, dijeron no, este no es el Salvador de Israel única y exclusivamente, Él es el Salvador del mundo completo. Entonces, y la única manera como tú puedes expresar eso, el Salvador del mundo, es porque estás plenamente convencido, porque lo crees, por una simple y sencilla razón, porque tienes fe. Porque sin fe no puedes hacer esa declaración tajante. Él es el Salvador del mundo. Lo estás creyendo, estás convencido. Para ti no hay duda, Él es el Salvador. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don, no es de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces aquí aparece la segunda sola. Cuando ellos hacen la declaratoria de que Jesucristo es el Salvador del mundo, implícitamente ellos aplicaron la fe. Aplicaron la fe. Y entonces aquí se ve la segunda sola, solamente la fe. Porque nadie puede hacer esta declaración tajante, el Salvador del mundo, y nos vino a dar salvación, si no tuviere fe en aquel en el cual está depositando esa fe. Y aquí depositaron su fe
en nuestro Señor Jesucristo, tanto la mujer samaritana como los demás hombres que vinieron posteriormente. Romanos 3:28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin ningún mérito, sin ninguna obra, simplemente creyeron en Jesucristo, depositaron su fe en Jesucristo, y entonces ellos fueron justificados por la fe y les llegó la salvación. Amén. Ahora, vamos a ver más. Porque está la tercera sola. Solo Cristo. Solo Cristo. Y bueno, pues aquí el único personaje central dentro de esta narrativa, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 4, versículo 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todo. Cuando se está estableciendo el diálogo entre Cristo y la mujer samaritana. La mujer dice, yo sé que el Mesías viene, y se llama Cristo. Cuando Él venga y nos va a declarar todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. O sea, es interesante porque es, si mal no me recuerdo, el único personaje o uno de los muy pocos ante el cual nuestro Señor Jesucristo completamente se declara el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy. A nadie más. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y aquí hay una enseñanza bien bonita. Porque el agua que tenía ese cántaro era el agua del pozo de Jacob. Y si usted recuerda las características de Jacob, al principio era mentiroso, engañador, suplantador, etcétera, etcétera. Las características de Jacob eran esas. Usted recuerde lo que hizo, que se puso de común acuerdo con su mamá. ¿Para qué? Para robarle la primogenitura, para robar la primogenitura a su hermano Esaú. A través del engaño, a través de la mentira, engañó a su padre Isaac. Se puso el manto de piel para fingir que era velloso, etcétera. Entonces, con mentira, con engaño, consiguió la primogenitura. Bueno, este es el agua de la cual toma la mujer. Un agua de mentira, un agua de engaño, un agua de pecado. Y es interesante porque una vez que tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, esta agua, simplemente este cántaro, lo dejó. Dice ahí, y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Entonces, simplemente dejó ese cántaro. Entonces, dentro de esta aplicación espiritual, está representando que dejó esa vida de mentira, que dejó esa vida de engaño, que dejó esa vida de pecado. Dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? En ese momento, esta mujer todavía tenía dudas, Todavía no estaba del todo convencida en ese momento. Pero note por favor, porque dice aquí, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será el Cristo? ¿No será el Mesías? Pero si leemos versículos adelante, Juan 4:39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, en Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo
todo lo que yo he hecho. Él me dijo todo lo que yo he hecho. Pero note por favor qué interesante. Cuando empezó a hablar con estos hombres de la ciudad de Sicar, todavía llegó con cierta duda, no totalmente convencida, aunque sí ya estaba de alguna manera, vamos a decir, tocada por el Espíritu. Ya había habido un redarguir del Espíritu, un convencimiento del Espíritu, ya había algo ahí en su corazón. Y conforme fue explicando, conforme fue diciendo, conforme fue exponiendo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, acerca del encuentro que había tenido con Jesucristo, eso que provocó en los hombres de ahí. Y dice, y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Él, creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho, y pasó esto, y ocurrió esto, y me dijo esto, y sucedió todo esto. Y dice aquí que creyeron. Otra vez, se aplica la fe, solo fe. Y creyeron por una mujer que al principio tenía algo de duda, no estaba plenamente convencida, pero conforme fue avanzando su exposición, como fue narrando lo que sucedió, y es que me dijo esto, y pasó esto, y sucedió esto, y me dijo que 5 maridos, y que el sexto no era mi marido, etcétera, etcétera, y pasó esto, y me dijo que anda buscando adoradores en espíritu y verdad, porque de tales es necesario que le adoren, y que ni este monte, ni en Gerizim, etc. O sea, empezó a exponer todo. Y entonces, conforme fue avanzando su narración, al final ella quedó plenamente convencida de que estaba ante el Mesías, que estaba ante el Cristo de la gloria. Y qué impacto que por la palabra de esta mujer, los demás creyeron en Jesucristo. Ahora, nota por favor algo interesante, porque aquí tenemos que entender algo. Esta mujer no era de buena reputación. Esta mujer no era de buen testimonio. Esta mujer, pues así como que fuera motivo de mucha credibilidad, pues no creo. Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece si tú conocieras a una mujer que supieras que 5 maridos ha tenido y que el sexto ni siquiera es su marido? Te hago una pregunta. ¿Sería una persona, te merecería una buena opinión esta persona? ¿Te sería una persona de credibilidad? ¿No sería más fácil para nosotros en un momento dado pues emitir una crítica, emitir una burla con esta mujer? ¿Qué opinión te merece una mujer que 5 maridos y el sexto ni siquiera su marido? Obviamente que no es una persona de estima, de credibilidad, de testimonio. Yo no sé qué ocurrió. Yo no sé qué pasó. Yo no sé con qué convicción terminó hablando acerca de Cristo, que creyeron en Cristo. Creyeron en Cristo. Y eso que ella misma empezó con duda. ¿Será este el Cristo? ¿Será? ¿Será el Mesías? Pero fue empezando, fue narrando lo que sucedió y fue creciendo su convicción, fue creciendo su certeza, fue creciendo su certeza de que verdaderamente era el Cristo. ¿Y de qué manera lo expresó? ¿De qué manera lo dijo? ¿De qué manera lo compartió? ¿Con qué vehemencia? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué convicción? Que conmovió el corazón de los hombres samaritanos, y dice que ellos creyeron en Cristo. Esto es increíble. Ella empezó hablando con duda, con cierta duda, y terminó hablando
con una convicción increíble. Aunque ella no era digna de un buen testimonio, de una buena opinión, no era de mucha credibilidad por sus antecedentes. Pues algo ocurrió, algo pasó, que dejaron de un lado ese mal testimonio, esa mala opinión, esa falta de credibilidad, y creyeron a esta mujer. Entonces quiere decir que esta mujer tuvo un cambio radical, completo, total, absoluto. Fue un cambio completamente de la noche a la mañana. Y fue en un poquito de tiempo. No sé cuánto tiempo la mujer se tardó en expresarles y narrarles el encuentro que había tenido con Jesucristo. 15, 20, 30 minutos, una hora, no lo sé. Pero en realidad es un poco de tiempo. Pero fue un cambio completamente radical. Y el único que provoca esto, el único que da esto, el único que te cambia tu vida de esta manera, se llama Jesucristo. Jesucristo. Solamente Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Nadie más puede hacer estos milagros. Nadie más puede hacer este cambio radical. Cristo, puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, nada más a Él. Solamente Cristo puede dar esta salvación. Solamente Cristo puede hacer este cambio. Solamente Cristo puede cambiar la vida radical de una persona. Solamente Cristo, nadie más. Tener un encuentro con Cristo es cambiarte la vida. Y pasas a tener credibilidad. Pasas a ser una persona nuevamente, una persona completamente diferente. Y si tienen una mala opinión de ti, si tienen un mal concepto de ti, queda hecho a un lado. ¿Por qué? Porque el que tiene un verdadero encuentro con Cristo Jesús tiene este cambio. Porque sí es sorprendente que esta mujer, de no muy buena opinión, de no muy buen testimonio, de falta de credibilidad, hizo que se convirtieran a Cristo. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. Digo, tan es así, creyeron, ya desde ahí habían creído estos varones, estos hombres, que después salieron de la ciudad y fueron al encuentro con Jesucristo. Porque Jesucristo se quedó esperando. Salieron al encuentro con Jesucristo. Es que yo trato de imaginarme la escena. Trato de pensar qué sucedió en los corazones de estos varones. Y con qué ahínco, con qué ímpetu, con qué convicción, certeza, terminó hablando esta mujer, que tocó los corazones de estos hombres. Y después ellos fueron al encuentro de Jesús. Esto solamente lo hace Cristo. Solamente Cristo da esta salvación. Solamente Cristo hace esto. Y aquí está la tercera sola. Solo Cristo. Seguimos leyendo. Dice aquí, Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y lo que te comentaba, Él ahí se revela como el Mesías. Yo soy.
Yo soy el que habla la Biblia, el que habla la Escritura, yo soy. ¿Y por qué es interesante? Porque, como te dije, tal fue el impacto en los hombres o gentes de Samaria, que después ellos salieron al encuentro de Jesús, por lo que ya había dicho la mujer samaritana. Pero vamos a ver qué pasó. Dice aquí, de modo, Juan 4:40, que cuando los samaritanos vinieron a él, a Cristo, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho nuestro Señor Jesucristo en estos 2 días con los samaritanos? Porque dice ahí, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Yo pregunto, ¿y qué hizo nuestro Señor Jesucristo esos 2 días? ¿Qué harías tú? ¿O qué haría yo? Pregúntate. Si tuviéramos la oportunidad y la bendición de tener a nuestro Señor Jesucristo para nosotros, completamente, exclusivamente para nosotros, solito, 2 días. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues ¿qué es lo que hizo? Pues lo que la misma mujer samaritana expresó acerca del conocimiento que tenía del Mesías. ¿Qué expresó la mujer samaritana? Sé que el Mesías viene, el llamado Cristo, y él, cuando él venga, nos declarará todo. Nos declarará todo, nos enseñará todo, nos dirá todo. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasó? Que en 2 días les estuvo declarando, les estuvo diciendo, les estuvo enseñando, les estuvo platicando todo lo que es con respecto de Cristo, todo con respecto de lo que es la Escritura, todo lo que implica Cristo, yo creo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y enseñándoles, miren, aquí en el Nuevo Testamento ya estaba dicho acerca de mi persona, porque él mismo se dijo, yo soy el Mesías, y obviamente que para todos estos que estaban ahí, pues también era el Mesías, y entonces empezó un maratón de preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y aquello? ¿Y el otro? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? ¿Y bajo qué situación? ¿Y dónde dice la Biblia? No, ha de haber sido algo precioso estar 2 días con nuestro Señor Jesucristo y Él enseñándoles, comentándoles. Y Él sí, ahí sí ya se declaró. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy del que está profetizado por mí en el Antiguo Testamento, yo soy el que cumple las profecías, yo soy esto, yo soy aquello. O sea, todo lo que le dijo, todo lo que les dijo. Y es más, déjame intuir algo. Y yo soy el que va a morir por ustedes en la cruz del Calvario. Porque para ese momento, pues obviamente, nuestro Señor Jesucristo todavía no llegaba a la cruz. Y yo creo que ahí les anticipó todo. Les dijo, yo soy el que va a morir en la cruz del Calvario. Esto fue algo precioso. Y al final, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que aquí está la cuarta sola. Solamente o solo la Escritura.
porque les estuvo citando la Escritura. Les estuvo citando la palabra, la enseñanza, el conocimiento. Les estuvo declarando todo durante 2 días. Precioso, maravilloso, glorioso. Es obvio, yo creo que estos personajes, la mujer, los varones, la gente de Sicar, toda esta región, después de todo esto que ocurrió, después de todo esto que pasó, que el mismo Cristo, el verbo de vida, se tomó él la decisión, porque le era necesario pasar por Samaria, y llevó el conocimiento de salvación, llevó la restauración de esa región, llevó el conocimiento de la vida eterna y todo lo que implicó. Pues al final, ¿qué hicieron estos? Al final, ¿qué hicieron? Pues no hay otra. No hay otra. Simplemente darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Darle su reconocimiento. Darle su respeto, su alabanza. Porque es más, esta es la quinta sola. A Él sea solo la gloria. ¿Por qué? Dentro de del diálogo que tuvieron Jesucristo y la mujer samaritana, Jesucristo le dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y a dónde fue a conseguir adoradores? ¿A dónde? A Samaria, específicamente ciudad de Sicar, ciudad de los intoxicados. Y ellos se convirtieron en adoradores en espíritu y en verdad. Y glorificaban a Dios, y exaltaron a Dios, y bendecían a Dios, y alababan a Dios, y le daban toda gloria y toda honra, todo honor y toda la alabanza. Se volvieron gente que glorifica, gente que alaba, gente que adora a Dios. Y ahí aquí está la quinta sola. A Él es toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Entonces, si te das cuenta, vuelven a aparecer esta columna vertebral de las Escrituras. Y aquí aparecen estas 5 solas. En este pasaje de la mujer samaritana. Sola gracia, solamente fe, solamente Cristo, solamente la Escritura y solamente gloria a Dios. Bendito su nombre. Esto es precioso, esto es maravilloso, esto es glorioso. Pero bueno, yo te decía que me encontré 5 y los otros 5 están aquí en el pasaje donde Jesús tiene un encuentro con un paralítico que está en el estanque de Betesda. Vamos a recordar el versículo. Dice ahí: y hay en Jerusalén, Juan capítulo 5, versículo 2, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos.
¿Y qué ocurrió ahí? En el estanque de Betesda. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que pasó en ese estanque de Betesda? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Este paralítico tenía 38 años. Este paralítico tenía 38 años enfermo. 38 años. Dice Juan 5:5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, 38 años. Y tú sabes lo que pasaba ahí en ese estanque. Dice ahí: hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y ahí estaba este hombre que tenía 38 años enfermo. Y bueno, yo quiero hacerte aquí una observación. Este estanque de 5 pórticos se llama el estanque de Betesda, que por cierto Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Pero, ¿por qué es interesante? Porque, ¿cómo entender? Porque yo creo que en el proceso de los 38 años de este hombre que estaba ahí en ese estanque, esperando ser sano, yo creo que él vio en ese periodo de 38 años a muchísimos ser sanos. Digo, si no se hubiera quedado ahí 38 años. Si no hubiera sido cierto, si hubiera sido simplemente una mentira o algo así, pues no se queda. Pero obviamente que en el proceso de en el periodo de 38 años, él vio a muchísima gente sanar, a muchísima gente que obtuvo esa bendición de ser sana, de su dolencia, de su enfermedad. Pero yo me pregunto, ¿y por qué esos que fueron sanados? ¿Y por qué esos que fueron restaurados, conociendo a este hombre de 38 años, tú sabes lo que es estar 38 años en un lugar? Es obvio que este hombre, pues de alguna manera, ahí en esta región, en este lugar, pues ya todo el mundo lo conocía. Ya todo el mundo sabía, sí, el paralítico que está ahí en el estanque de Betesda. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no algunos, sobre todo los que habían sido sanados, los que habían sido restaurados en amor y en misericordia, pues se acercaban a este varón y le decían, ¿sabes qué? Cuando llegue el ángel y cuando se vea que se está agitando el agua, nosotros te vamos a ayudar a meterte al agua. Yo ya fui sanado, yo ya fui restaurado, ya Dios hizo la misericordia conmigo, pero yo veo que ya llevas aquí varios años, ya llevas mucho tiempo, y pues nomás no, ya. ¿Por qué no aplicaron misericordia en este varón? Pues es curioso porque fuente de Betesda, casa de misericordia, pues en la casa de misericordia no había misericordia. Hasta que llegó Jesucristo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y esto qué es? Pues simplemente la gracia, el don inmerecido, el regalo de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor,
por su misericordia, derramó sobre de este varón para sanarlo. ¿Quieres ser sano? Porque Jesucristo sí se dio cuenta, dice, 38 años aquí esta persona. 38 años aquí. Pasando tal vez, pues penurias, fríos, hambre, calor, no sé, tantas cosas. Y nadie le ayudaba. No tengo nadie que me meta al estanque. Y mira que yo creo que en 38 años, muchísimos han de haber sido sanados. Y yo pregunto, ¿y por qué no de esos que fueron sanados, pues no quisieron tener misericordia y ayudarle? Tuvo que venir la gracia, derramarse la gracia de Dios, el perdón, la misericordia, el amor, la benevolencia, para sanar a este varón. Y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí está una sola, gracia. Seguimos leyendo. Le preguntaron, porque bueno, ¿qué es lo que ocurrió después? Dice aquí, al instante el hombre quedó sano, Juan 5:9, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Pero los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Oye, aquí es sorprendente. Si había un personaje conocido ahí, pues era el paralítico que estaba en el estanque o fuente de Betesda. Y fíjense en qué se van a fijar los judíos. En que venía cargando la camilla. En que venía cargando la camilla. Porque Jesucristo le dijo, toma tu camilla y anda. Y en lugar de fijarse en la misericordia, la gracia que se había derramado, estos llegaron nomás, ¿y por qué estás cargando tu camilla? O sea, cuando es estar de alguna manera cegado por la ley, cegado por las formas, cegado por los mandamientos, y en lugar de ver la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, ¿en qué se fueron a fijar? Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y entonces dice aquí, y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Ahora, nota, él se quedó sin saber quién fue el que lo sanó. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. No supo. Simplemente él vio que se acercó un hombre, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, pues no tengo quien me meta, quien me ayude. Y Jesucristo le dice, toma tu camilla y anda. Entonces él se quedó sin saber quién lo sanó. Ahora. Estamos hablando de una persona de 38 años metida ahí, anclada ahí, en este estanque. ¿Sabes qué me sorprende? Que bueno, tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, aunque él no sabía que era Jesús, y es sanado. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros, o cualquier persona, qué haríamos nosotros, si de repente después de 38 años de parálisis, de vivir esta vida de parálisis, de discapacidad, llega la sanidad? Llega la sanidad. ¿Qué haríamos nosotros? ¿O qué haría una persona?
pues no sé, obviamente va a haber gusto, alegría, brincar, gustar, bendecir, exaltar, de contento, de alegre. Pero él no supo quién lo sanó, ni por qué lo sanó. Es como para que él se hubiera ido, no sé, con sus familiares, con sus amigos, a recorrer lugares, no, no sé. Pero ¿sabes qué me sorprende? Lo que hizo después de ser sano. Juan 5:14. Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Después de ser sanado. Al templo. Al templo. No se fue a su casa. No se fue, pues no sé, de paseo a celebrar su nuevo caminar, su nuevo andar. No, él se fue al templo. Él es sanado. No supo quién lo sanó, porque nuestro Señor Jesucristo se apartó sigilosamente. Pero obviamente que él quedó, yo creo, quedó con dudas. Bueno, ¿quién me sanó? ¿Por qué me sanó? ¿Quién? ¿Por qué? Y lo que él hace es ir al templo. Y la pregunta es, ¿y nosotros a qué iríamos a un templo? ¿Nosotros a qué iríamos a un templo? Te lo voy a decir de otra manera. Tú cuando vas a la iglesia, ¿a qué vas a la iglesia? Porque lo que hizo esta persona es irse al templo. Ahora, déjame usar la expresión. Se fue a la iglesia, al templo. Y yo te pregunto, cuando tú y yo vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos a una iglesia? ¿A qué vamos a un templo? ¿Cuál es el motivo de nosotros asistir a un templo, a una iglesia? Pues vamos a aprender de la palabra. Vamos a que nos enseñen de la palabra. Vamos a aprender de las escrituras. A que Dios nos dé un consejo. A que Dios nos ministre. Vamos a alabarlo. Vamos a bendecirlo. Vamos a exaltarlo. Porque a eso vamos, a un templo. Vamos a aprender de Él, vamos a conocer de Él, vamos a aprender de la Escritura. Cuando viene la prédica, cuando viene el mensaje, pero hay el periodo de alabanza y adoración, y vamos a alabarlo y vamos a bendecirlo. Ese es a lo que vamos, a un templo. Bueno, este que fue sanado, se fue al templo. Pues es obvio que si se fue al templo, dígase, se fue a la iglesia, fue para darle gloria a Dios. Fue para bendecir a Dios. Fue para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque había sido sanado. Después de 38 años de estar anclado, estacionado ahí, en esta casa de misericordia, Bethesda, donde no conoció la misericordia, hasta que vino Jesucristo, la gracia derramada. Pues yo entiendo que es obvio. Si fue al templo fue porque, Señor, no sé qué pasó, pero vino alguien, me sanó, me dijo que si quería ser sano, y aquí estoy, y estoy caminando. Yo estoy aquí caminando. Fue a darle la gloria a Dios, fue a alabarlo, fue a exaltarlo, fue a bendecirlo.
Y aparte, siendo obediente a las escrituras, porque dice la escritura que nosotros debemos de dar gracias en todo y por todo. Fue a recuperar tal vez el tiempo de no recibir palabra, aprendizaje, enseñanza como él hubiera querido. Fue a aprender de la palabra, fue a estudiar de la palabra, fue a reconocer y alabar a Dios. Y aquí te encuentras estas dos olas: solo gloria a Dios y solamente escritura. Aparte de la que empezamos, solo gracia. Ahora, aquí es donde él aplica su fe. Porque dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más para que... Y dice, pero es interesante porque los hombres le preguntaron, ahí en los judíos le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Quién fue? Pues el que me dijo que tomara mi camilla y anduviera. Pero una vez que tiene Jesucristo con él en el templo, en la iglesia, valga la expresión, dice, ya una vez que supo quién fue, ya una vez que él conoció quién fue el que lo sanó, porque ahí se presentó Jesucristo y le dijo, no peques más, no peques más, ya has sido sanado, no peques más. Pero ya una vez que él conoce quién fue, sale de ahí y el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Jesús fue el que me sanó. Jesús fue el que me restauró. Fue el que me sacó de ahí después de esos 38 años. Ya supe quién fue. Ya supe quién fue. Fue Jesucristo. Jesucristo me sanó. Jesucristo me restauró. Jesucristo cambió mi vida. Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y aquí está, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Él fue. Ya supe quién fue el que vino. No lo conocía al principio. No supe quién era. Porque él siempre estaba ahí anclado a ese estanque esperando ser sano. Tal vez no conocía de los milagros que Jesucristo hacía cuando andaba en la ciudad. Tal vez no sabía de las multitudes que le seguían. ¿Por qué? Porque él siempre estaba anclado a ese estanque. Entonces no tenía conocimiento de muchas cosas. Pero una vez que sabe quién es, una vez que lo conoce, porque yo estoy convencido de algo, que no nada más fue lo único que nuestro Señor Jesucristo le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Porque obviamente este era un hombre creyente en Dios. ¿Por qué? Pues fue al templo. Una vez que ha sido sanado, él fue al templo para alabar a Dios, para darle gracias. No lo dice, pero es implícito. No lo dice, pero está implícito. Bendita misericordia. Y una vez que conoce quién es el que lo sanó, ahí en ese momento depositó su fe en Cristo Jesús. Ahí depositó su fe en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Ahí creyó y depositó en Cristo Jesús. Ahí conoció a Jesucristo. Ahí Jesucristo se declaró, ahí Jesucristo se presentó delante de este paralítico. Primeramente le dio sanidad física. Primeramente le dio sanidad física. Pero cuando se va al templo, ahí le dio sanidad espiritual. Ahí se presentó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí están implícitamente varias de las olas. Solamente la fe, solamente la gloria a Dios, solamente la escritura, solamente Cristo, solamente Cristo. Entonces vuelve a aparecer ese mensaje entreverado en estos pasajes. Solamente Cristo.
Solamente Él cambia tu vida. Solamente Él te hace nueva criatura. Solamente la fe que depositas en Él es la que nos da la salvación, la que da la vida eterna. Y solamente a Dios le tenemos que dar gloria, porque Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para darnos ese perdón y vida eterna. Y todo esto solamente se revela en la Escritura, y esto es por su gracia, ese regalo inmerecido. Y lo mismo hizo con la samaritana, lo mismo hizo con este. Solamente Cristo. Fíjate qué hermoso, qué precioso, qué maravilloso, qué gloria. Bendito su nombre. Entonces aquí se deja ver el mensaje. Y si ya yo leo, porque también los 5 aparecen en la alimentación de los 5,000, porque ahí aparece, pues vuelve a ser de alguna manera intrínseca, otra vez entreverado, estas 5 cosas, estas 5 solas. Dice Juan 6:1, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y entonces, alzando Jesús los ojos y viendo una gran multitud, venía a él y dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, y así que los hombres se recostaron en un número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero lo que Jesús dándose cuenta de lo que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. Bueno, y aquí ya de alguna manera se dejan ver pues otra vez estas 5 solas. El personaje que multiplica los panes, el personaje que sana, el personaje que tiene compasión de los enfermos, el personaje que hace la multiplicación, que muestra su poder, es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, solo Cristo, que por su gracia, por su amor, por su misericordia, regalo inmerecido, hizo esta multiplicación enfrente de todos, y todo mundo tuvo esta bendición. Ahí está la gracia de Dios derramada, la gracia de Dios mostrada, Dios haciendo milagros, prodigios y señales. Aquí está claro cómo Dios hace esa expresión, ese gozo y esa alegría para esta gente. Y es obvio que todo eso fue provocando que la gente creyera, que la gente se metiera con él, que su fe fuera acrecentada, que su fe fuera bendecida, que su fe fuera, así como se multiplicaron los panes, pues también se multiplicó su fe, también se multiplicó su certeza, su convicción de que estaban en el lugar correcto y adecuado. Si tú y yo hubiéramos estado en esa multiplicación de panes y de peces, pues obviamente que nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, se expande. ¿Por qué? Porque estamos viendo ese amor, esa misericordia, cómo Dios nos involucra
ahí está la fe, ahí está la gracia, ahí está Cristo. Y obviamente que cuando Él los sentaba, aparte de que los sentó para que comieran, pues nuestro Señor Jesucristo siempre los sentaba porque siempre les estaba citando las Escrituras, siempre les estaba enseñando, siempre les estaba dando pasajes de la Biblia, siempre. Él enseñaba y salía por todos lados, enseñaba en las sinagogas, enseñaba en los montes, enseñaba en las calles. Siempre todo era motivo de enseñanza, todo era motivo de la Escritura. Ahí está la sola Escritura. O sea, si te das cuenta, ahí está todo. Y obviamente que ante todos estos eventos y sucesos, pues está la bendición, la adoración. Dile siempre al Señor, gloria, honra, honor y alabanza. Solo gloria a Dios. O sea, este es un mensaje que va junto, entreverado. Y eso se deja ver en estos 5 que aparecen en el Evangelio de Juan. En el pasaje de la Samaritana. En el pasaje de la sanidad del paralítico. En el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí se ve. Y es interesante porque nada más aparecen 5 veces el número 5 o la palabra 5 en este Evangelio de Juan. Y es interesante que tanto en la Samaritana, en el paralítico y en la multiplicación de los panes se dejan ver las 5 solas. La gracia derramada, la palabra de Dios, la Escritura derramada, la fe mostrada, el gloria a Dios. Como todo se ve ahí en el solo Cristo. Se ve ahí en esos pasajes. Hay que verlos con ojos de amor, de misericordia, con ojos de agradecimiento, porque esa es la columna vertebral. Ahora entiendo por qué, cuando estábamos estudiando lo de la Reforma, cambió literalmente la vida de esos países que posteriormente abrazaron la Reforma, porque abrazaron estos 5 principios fundamentales. Que hoy en día, ya después de 2000 años, las cosas se han diluido, las cosas han cambiado, las cosas han de alguna manera se han deformado, se han tergiversado. Es cierto, después de 2000 años del Evangelio, pues las cosas han cambiado, muchas cosas han ido de mal a menos. Pero en su tiempo, todas las naciones que abrazaron estas 5 solas, hoy en día todavía quedan consecuencias de eso, y son las naciones que tienen más respeto, más consideración, tratan de vivir una vida honesta, sencilla, y han sido las naciones más prósperas. Todavía queda parte de esa esencia que se manifestó desde ese tiempo. ¿Y todo por qué? Porque empezaron a vivir este Evangelio, estos principios. Esto te cambia radicalmente la vida, y es lo que debería de cambiar. Si tú y yo queremos que nuestra vida cambie radicalmente, así como cambió la vida de la samaritana, como cambió la vida del que era paralítico, y como cambió la vida de los que tuvieron contacto con nuestro Señor Jesucristo en la multiplicación de los panes y de los peces, y como cambió la vida de tantos más que se mencionan, solamente Cristo lo hace. Por su gracia, por su fe depositada en Él. Y lo aprendemos de las Escrituras. Y no nos queda otra más que darle gloria a Dios. Y bueno, aquí los reformadores quisieron resumir esto en las 5 solas. Y sí me llamaba mucho la atención que en este Evangelio de Juan, que por cierto el Evangelio de Juan, de todos, es el que se considera el que narra a Jesucristo como Dios, que lo reconoce como Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es el Evangelio que muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Es el Evangelio que te lleva a las alturas, a lo más alto. ¿Por qué? Porque te está mostrando la característica de Jesucristo como Dios. Y sí me llamaba la atención que aparecen estos 5 y se dejan ver en estos 3 pasajes estas 5 características.
Y yo dije, Señor, nada es casualidad, nada está de más. Todo está bien puesto, todo está bien trazado por ti. Y tú no lo muestras, tú no lo enseñas, tú no lo recuerdas. A lo mejor ahorita no estás aprendiendo algo nuevo, algo diferente, pero sí estás recordando. Esto es para que se afiance tu fe, para que se confirme tu fe y para que sepas en quién hemos creído y en quién hemos depositado nuestra fe, y que recuerdes estos principios porque son el fundamento central de nuestra vida cristiana. A Él es toda gloria y toda honra. A mí lo único que me quedaría en este momento es decirte, darle gracias a Dios por su bendita gracia, por su bendita misericordia. No hay más. Darle un reconocimiento a nuestro Rey. Darle un reconocimiento a nuestro Señor. ¿Qué más podemos hacer? Dios nos bendice de continuo, de todos los días. En algún momento fuimos un paralítico. En algún momento fuimos un menesteroso. En algún momento fuimos un pordiosero espiritualmente. O tal vez hasta físicamente. Y vino nuestro Señor Jesucristo y cambió radicalmente nuestra vida. En algún momento fuimos como la mujer samaritana, intoxicados, embriagados por el pecado. Pero Cristo dijo, me es necesario visitar esa vida, me es necesario visitar esa familia. Tengo que pasar por Samaria, tengo que pasar por Colombia, tengo que pasar por Argentina, tengo que pasar por México, tengo que pasar por Colombia, Uruguay, por Venezuela, tengo que pasar por todo el mundo, y voy a ir específicamente porque están intoxicados, están apartados de la misericordia de Dios. Yo tengo que ir a conocerles, tengo que ir a proclamarles el evangelio, tengo que cambiar e impactar su vida. Esto es glorioso, es precioso. Dios Jesucristo cambió nuestra vida radicalmente. Es impresionante. Y ahí dice que los sentó, que eran cerca de 5,000 hombres. Y dice la Escritura, que los sentó en grupos de 50. Que los sentó en grupos de 50 y también en grupos de 100. Bueno, ¿sabes por qué te hago el comentario? Porque ahorita en este momento ya llegamos a 50 de los que están aquí. Yo no sé si algún día, meses adelante, tal vez lleguemos a 100. No lo sé. Y aquí estamos agrupados. Aquí estamos sentados. Tú ahí en tu lugar. Tú ahí en tu país. Tú ahí en tu región. Aprendiendo la bendita palabra de Dios. Multiplicándose el pan. Repartiéndose el pan. Yo veo, ya son 51 aquí. 50 números. Pero detrás de esos números, ¿cuántos más hay? Si yo le pongo de a 2 mínimo hay 100. Bueno, qué precioso es nuestro Dios. Esta es la bendita misericordia. Tenemos tantas cosas por qué darle gracias. Tantas cosas. Alabarlo, bendecirlo. No sé, no. Yo hoy no te vine con cosas complicadas, con cosas así tal vez profundas. Fíjate que a mí me está sirviendo mucho la doctrina. A mí me está sirviendo como no tienes idea la doctrina, porque estoy volviendo a mis raíces. Estoy volviendo a mis principios. Estoy volviendo a mis primeros pasos. Estoy volviendo a ese conocimiento fundamental, primario, en el cual uno empezó. Estoy recordando, estoy volviendo a saborear
esos principios básicos, que pasan los años, pasa el tiempo y como que se nos van diluyendo, se van acabando, ya no los tomamos en cuenta, pero es necesario volverlos a traer a memoria, volverlos a proclamar, volverlos a entender. Esto es precioso. Dicen por ahí que el que enseña es el que más aprende. Y créeme que yo estoy aprendiendo tantas cosas. Estoy recordando tantas cosas. Lo que tal vez en su tiempo, veintitantos años atrás, me costaba trabajo entender. Ahora lo disfruto de otra manera. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solamente la Escritura y solamente a Dios. Gloria. Samaritana, que vivías intoxicada por el pecado. Paralítico, que estabas anclado, detenido, toda una vida. Y Dios te hace participar de su multiplicación, de su bendición. Es precioso. ¿Me apoyas, Moy? Por favor. Te voy a permitir entrar. Adelante, Moy. Oh, Shataramama y Sirama. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí éramos paralíticos? Paralíticos. No caminábamos, anclados al problema, anclados a la tristeza, a la depresión. A la pobreza espiritual, moral, anclados al pecado. Así como este hombre estaba ahí, 38 años, sin poderse mover. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Mi hermano, mi hermano. ¿Te acuerdas cuando te encontraste a Jesús? ¿Te acuerdas cuando Él vino por primera vez a tu vida? ¿Te acuerdas ese día glorioso? ¿Te acuerdas? Y a partir de ese momento cambió nuestra vida radicalmente. Y entramos en un como que hubiéramos entrado, por lo menos yo así me sentí, en una dimensión desconocida, pero muy agradable, cálida. Sentir su amor, su misericordia, empezar a vivir de su gracia y empezar a tener esa fe. Y empezamos a creer cosas imposibles. Porque eso es la fe. Empezamos a tener una vida de fe.
creyendo cosas que antes se nos hacían imposibles. Ahora decíamos, sí es posible. En Cristo se puede. Lo creemos. Cuando éramos como la samaritana, intoxicados. ¿Con qué testimonio andábamos? Esta mujer no era de buen testimonio. Hasta que nos llega el séptimo varón, la perfección de Dios. La perfección de Dios. Esto que hoy te comparto es para que hagas una retrospectiva y mires hacia atrás. Cuando a semejanza de la samaritana vivías una vida de pecado. Vivías una vida de fracaso, de derrota, de lástima como el paralítico. Y empezaron los prodigios. Y empezaron las maravillas. Y empezábamos a ver las multiplicaciones. Cómo los panes y los peces se empezaban a multiplicar. Cómo se empezaban a llenar las canastas. Tantas cosas que hemos vivido. Y el que nos cambió fue Jesucristo. Fue su palabra, fue su evangelio, fue su escritura. No sé. Me vienen tantos sucesos a la mente. Batallas, peleas, victorias, derrotas, tristezas, alegrías. Pero una cosa es cierta. Cristo cambió nuestra vida. Radical. Esa mujer samaritana empezó con duda. ¿Será el Cristo? Cuando llegamos al Evangelio, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿No será que me estoy equivocando? ¿Para qué tengo que ser metido en una iglesia? Alabando, cantando. ¿Ahora por qué tengo esta necesidad de escuchar palabra? ¿Ahora por qué tengo necesidad de cantar? ¿Ahora por qué me cuesta trabajo decir una grosería? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿por qué las cosas se me hacen más ligeras? Ahora siento esperanza. Como que tengo más fuerza para empezar todo.
Cristo cambió nuestra vida. Y es bueno de vez en cuando hacer un alto en el camino y decir: gracias, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre del cielo. Cambiaste mi vida y la sigues cambiando. Ya no soy el paralítico que estaba anclado a todas esas cosas. Ya no soy esa mujer samaritana intoxicada de tantas cosas. Me has permitido ver milagros. Multiplicación de panes y de peces. Cosas preciosas y maravillosas. Mi hermano, ¿qué le vas a decir a Dios hoy? Quiero terminar con esta última reflexión. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, sobraron 12 cestas llenas. Dios nos da de más. Tal vez ahorita no estás viviendo una etapa de multiplicación, una etapa de bendición como ocurrió. Pero hay cestas llenas todavía. De lo que sobra. De lo que sobra todavía Dios puede bendecir. Tal vez ahorita ya se acabó el periodo. Pero de lo que sobra todavía Dios bendice. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey. Reflexiona, haz un alto en tu camino. Yo sé que tal vez estás pasando una prueba. Pero ya no eres ni el paralítico ni la mujer intoxicada. Ya no. Se acabó. Ya no existe eso. Ya no. Adelante, Moy. Vamos a darle gracias a Dios. Solo a Dios gloria. Oh, Sharababaishi. Solo a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Oh, Shataira Mamaishi. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por Oh, Shataira Bababasa. Gracias, Padre. Si no fuera por tu gracia, Gracias, Padre. tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Gracias, gracias, gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia.